Hola, bienvenidos a mi canal, soy Logarithman y como sabéis mi misión es evitar que suspendáis matemáticas. Para eso en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es resolver el primer ejercicio del examen de selectividad de julio 2020, que este año es convocatoria ordinaria de la Comunidad Valenciana, de Matemáticas y de Ciencias Sociales. El primer ejercicio dice lo siguiente. Para fertilizar una parcela de cultivo se utilizan dos tipos de fertilizantes, A y B. El cultivo de la parcela necesita un mínimo de 120 kilos de nitrógeno y 110 kilos de fósforo. El fertilizante A contiene un 25% de nitrógeno y un 15% de fósforo, siendo su precio 1,2 euros el kilo. Y el B contiene un 16% de nitrógeno y un 40% de fósforo y cuesta 1,6 euros el kilo. De acuerdo, este sería el enunciado del problema. ¿Cuál es la primera pregunta que nos hace? Pues el apartado A dice, ¿qué cantidad se necesita de cada tipo de fertilizante para que el coste sea mínimo? En primer lugar, ¿cómo se afronta este tipo de problemas? Fijaos, este primer ejercicio está en el bloque de álgebra, dentro de ciencias sociales. Allí tenéis o bien operaciones con matrices, que obviamente no es el caso, tenéis problemas que se plantean resolviendo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y tenéis también programación lineal. La única duda que podéis tener es si nos encontramos con 3 sistemas, o sea, un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, o si nos encontramos con programación lineal. ¿Cuál es la diferencia? Bien, pues la forma de distinguirlo es que en el enunciado del problema se hable de como mínimo, al menos, como mucho, que nos den unas marcas de tope, pero no nos hablen de igualdades. Fijaos, aquí por ejemplo me dicen un mínimo. Y aquí también me hablan de mínimo. En cuanto me hablan de que tiene que ser mínimo algo, me están diciendo que yo voy a tener que plantear una desigualdad. Si yo tengo que plantear una desigualdad, ya sabemos que estamos en programación lineal. Una vez sabemos que estamos dentro de programación lineal, siempre que vayamos a resolver un problema, pero sea de programación lineal, sea de sistema de ecuaciones o sea de probabilidad, siempre hay que definir nuestras variables. En los problemas de programación lineal siempre tendremos dos variables, dos y solo dos, x e y. Habrá que ver a qué le llamamos x y a qué le llamamos y en cada caso. Eso es definir la variable. Muy bien. En nuestro caso, ¿a qué le llamamos x y a qué le llamamos y? Para saber eso, la pregunta o las preguntas que nos hacen el problema siempre son una pista. En este caso, ¿qué nos preguntan? Nos dicen qué cantidad se necesita de cada tipo de fertilizante para que el coste sea mínimo. Bueno, pues aquí la pista se encuentra en de cada tipo de fertilizante. ¿Cuántos tipos de fertilizante hay? Pues hay dos. Me pregunta qué cantidad de cada tipo, pues ya está. La X será los kilos que yo necesito de un tipo y la Y los kilos que necesito de otro. Bien, una vez tenemos esto escrito, lo que tenemos que hacer ahora es escribir la función objetivo y las restricciones. Consejo una vez más, yo creo que es más fácil que comencéis escribiendo la función objetivo. ¿Cómo sabemos cuál es la función objetivo? Pues la función objetivo va a ser la que aparezca en las preguntas y que me pidan de ella un máximo o un mínimo. Fijaos, en la primera pregunta me piden que el coste sea mínimo. Eso lo que nosotros nos está diciendo es que nuestra función objetivo tiene que ser el coste. Luego veremos cómo sacamos el mínimo, cómo la minimizamos. Pero nuestra función objetivo tiene que representar el coste. Vamos a ver cómo la escribiríamos. En primer lugar, fijaos, yo escribo f de x y. Lo habitual es que escribáis f de x con las funciones, pero porque estáis acostumbrados a funciones que dependen de una variable, de una letra. Como esta función va a depender de dos letras, de dos variables, pues en el paréntesis que se mete, metemos las dos letras. Si la función dependiera de la x, de la y y de la z, pues yo aquí pondría f de x, y z. Siempre se ponen aquí tantas letras como vayan a aparecer luego. Nos hablan del coste. ¿Cuál es el coste? Pues vamos a leer el enunciado. El enunciado nos dice, el fertilizante A contiene tanto porcentaje de nitrógeno, tanto de fósforo, su precio es de 1,2 euros el kilo y el B 1,6. Pues ¿cuál será el coste de lo que yo tengo que hacer? Pues será 1,2 por los kilos que yo voy a poner de fertilizante A más 1,6 por los kilos que yo voy a poner de fertilizante B. Esta va a ser mi función objetivo. ¿Qué me falta ahora por hacer? Bueno, pues ahora me falta por dibujar las restricciones. Vamos a ver cuáles serían las restricciones. Vamos a volver a leer el problema. Nos dicen, el cultivo de la parcela necesita un mínimo de 120 kilos de nitrógeno y de 110 kilos de fósforo. Vamos primero con el nitrógeno. Nos dicen que el mínimo es 120 kilos. Muy bien, ¿y cuánto nitrógeno tiene el fertilizante A y el B? Pues el A me dicen
que contiene un 25% de nitrógeno. Luego, para los kilos que yo vaya poniendo de fertilizante A, sé que los tendré que multiplicar por 0,25, que es el 25%. Ya sabéis que 25%, 25 partido 100, lo puedo poner como 0,25. ¿Y dónde más hay nitrógeno? Pues hay nitrógeno en el B, que tiene un 16% de nitrógeno. Pues del 25% del A y del 16% del B saldrá toda la cantidad de nitrógeno, que como mínimo tiene que ser 120, es decir, esto tiene que ser mayor o igual que 120, porque me han dicho como mínimo, luego tiene que ser al menos esto. Para el fósforo se actúa de la misma manera. En este caso mi mínimo son 110, ¿y cómo son los porcentajes? Pues 15% para el A, y en el B me hablan de un 40%. Esto tendrá que ser mayor o igual que 110. A priori podría parecer que estas dos restricciones son las únicas que tengo, pero en estos problemas ya os adelanto que casi siempre, en el 99% de ellos, hay que añadir dos restricciones más. ¿Cuáles son? Pues bien, fijaos, la X y la Y se refieren a kilos de fertilizante. Cuando yo estoy hablando de cantidad de algo, en el mundo real, en el mundo físico, esa cantidad que yo tengo de algo puede ser o cero o positiva, pero no puede ser negativa. Pues de ahí me salen las dos restricciones, que son que tanto la X como la Y tienen que ser mayores o iguales que 0. Esto hay que añadirlo, ya os digo que en casi todos los problemas. Serían dos restricciones más. Y de aquí ya sí que me saldría mi problema, mi función objetivo y mis tres restricciones. Ahora lo que tendríamos que hacer es representar las restricciones, encontrar los vértices del polígono que me va a salir al dibujar y de ahí hallar el mínimo. Vamos con eso. De acuerdo, pues vamos a ver cómo haremos la representación. Tengo aquí mis restricciones, mi función objetivo. Vamos a dibujar las 4 restricciones. Tenéis que saber que estos son 4 rectas. ¿Cómo sé que son rectas si no son, por ejemplo, parábolas? Pues porque tanto la X como la Y aparecen elevadas a 1, digamos. No están ni multiplicándose entre sí, ni están dividiendo, ni aparecen elevadas al cuadrado, al cubo o cualquier otro exponente que no sea 1. Por lo tanto, estamos con rectas. Cuando yo quiero representar una recta, lo que hago es una tabla de valores. Vamos a hacerla. Vamos a comenzar calculando los puntos de corte de la primera recta con los ejes. ¿Por qué? Porque para representar una recta lo más cómodo es calcular los puntos de corte con los ejes y luego unir los puntos. Vamos a verlo. A la hora de calcular los puntos de corte con los ejes, pues ya sabéis que lo que tengo que hacer es darle 0 a una de las dos letras y calcular la otra. Por ejemplo, si yo le doy 0 a la X y calculo la Y, pues lo que estoy haciendo es calcular el punto de corte con el eje Y. Si hacéis esto, se me quedaría 0,25 por 0, que es 0, se me queda 0,16y igual a 120. Si pasamos el 0,16 dividiendo y lo hacemos con la calculadora, el resultado sería el siguiente, 750. Y si hacemos el siguiente, bueno, pues si le doy 0 a la Y, se me queda 0,25x igual a 120, paso 0,25 dividiendo y me daría 480. Luego estos dos puntos a mí me van a servir ahora para representar la primera recta. Vamos a ver la segunda. Vamos a volver a hacer la tabla de valores y a poner 0 en la X y 0 en la Y y ver lo que nos da en los puntos de corte. Pues si yo digo que la X vale 0, sustituyo aquí, pasaré el 0,4 dividiendo y el resultado es 275. Y si pongo 0 en la Y, esto se me va, se me queda el 0,15 que paso dividiendo y el resultado sería 733,3. De acuerdo, una vez yo tengo los puntos de corte con los ejes de estas dos rectas, lo que yo voy a hacer es dibujar el eje de coordenadas y empezar a representar. De acuerdo, a la hora de representar, en primer lugar, estas dos restricciones no hace falta, si os dais cuenta, que hagamos tabla de valores para calcularlas. Que la X y la Y sean mayores o iguales que 0, lo que hace es que en nuestro sistema, en los ejes coordenados, solo vamos a coger el primer cuadrante. Hemos descartado esta parte, esta y esta, solo nos quedamos con el primer cuadrante. Ya sabéis que la línea horizontal es el eje X, la vertical es el Y. Pues vamos a representar la primera recta, que sería el primer punto es el 0, 750. Yo este eje lo he hecho para que cada raya mida 50, por lo tanto el 0, 750 estaría aquí. Este sería el 0, 750. Y me falta el 480, 0, que estaría pues más o menos aquí. Luego la primera recta, la que yo quiero, sería algo así. ¿Y cómo quedaría mi segunda recta? Pues vamos a representar esto. El 0, 275 sería, pues más o menos estaría aquí. Y el 733, 0, pues más o menos estaría por aquí. Luego no tengo más que unir para dibujarla.
Esas serían las dos restricciones dibujadas teniendo en cuenta que estoy en el primer cuadrante porque he contado estas también. Vale. ¿Qué nos interesa a nosotros? Bueno, pues lo primero que nos interesa es ver cuál es la región factible. ¿En qué parte del dibujo me tengo que fijar? Una vez yo tenga la región factible, calcularé los vértices que no conozca. Pero vamos a ver primero la región factible. Para calcular la región factible, mi consejo, lo que vamos a hacer es pintar, tachar lo que no queremos. Lo que queremos lo vamos a dejar en blanco, porque así se ve más fácil al final de todo cuál es la parte que tenemos que coger. Entonces yo voy a tachar lo que no quiero. Vamos a empezar. En primer lugar, ¿cómo sabemos lo que pasa aquí? Primera recta, vale. La recta número 1, lo voy a escribir, es la naranja. Y la roja es la número 2. De acuerdo. Tenéis que pensar que cada recta va a partir el eje de coordenadas en dos partes. La naranja, fijaos que me la va a partir en esta parte y en esta. Y la roja en esta parte y en esta. Esa desigualdad me va a decir con cuál de las dos partes me quedo. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues lo que se hace es coger un punto que esté a uno de los dos lados y ver si verifica o no la desigualdad. Imaginaos que yo cojo un punto por aquí. Si resulta que verifica la desigualdad es porque esta parte es la que quiero y si no la verifica pues querré la otra parte. Vale, ¿qué punto cojo? Mientras esté a cualquiera de los dos lados de la desigualdad en cuestión, no importa el punto que sea. Mi consejo es que cuando podáis cojáis el 0, 0. ¿Por qué digo cuando podáis? Pues cuando la recta no pase por el 0, 0. En este caso ninguna de las dos rectas pasan por el 0, 0. Luego sin duda coged el 0, 0 que es el más cómodo para ver con qué parte nos vamos quedando. Fijaos, si yo cojo el 0, 0, esto es 0, esto es 0, me sale que el 0 es mayor o igual que 120. ¿Eso es verdad? Obviamente no. Eso quiere decir que la parte donde está el 0, 0 no la quiero. Y ahora repito, muchos profesores lo hacen al revés, lo que quieren lo tachan, pero yo considero que eso es más lioso porque luego hay que buscar las zonas que tienen todas las rayas puestas y es más difícil. Yo voy a tachar lo que no quiero, con lo cual voy a tachar esto. Bien, eso en cuanto a la primera recta. Y la segunda, pues lo mismo. Cojo un punto que no se encuentre por la recta, que vuelva a valerme el 0, 0, 0, 0, me sale que 0 es mayor o igual que 110. ¿Eso es verdad? Pues eso es mentira también, el 0 no es mayor o igual que 110. ¿Qué significa eso? Pues lo mismo, que la parte en la que está el 0 no la quiero. Y ahora fijaos, en este dibujo, ¿cuál es la parte que se me ha quedado sin pintar? ¿Cuál es la región factible? Pues esta parte de aquí. Luego, ¿en qué vértices me tendré que fijar? Pues me tengo que fijar en este, que ya lo tengo calculado, en este, que lo tendré que calcular, y en este, que también lo tengo calculado. Luego, para sacar los vértices de la región factible, solo me falta calcular este. ¿Cómo calculo este vértice? Vale, siempre que os pase esto, que tengáis vértices que son puntos de corte de rectas, no hay más que resolver el sistema de ecuaciones que forman las dos rectas de ese vértice. En este caso, ¿qué dos rectas forman el sistema? La naranja y la roja, que son estos dos. Pues yo tomaré esto como una igualdad, pondré un igual y resolveré el sistema de ecuaciones. Este es el sistema que a mí me queda. Ahora bien, como consejo, yo creo que lo más fácil para vosotros es hacer reducción, pero podéis resolverlo como queráis. Se puede hacer igualación, sustitución o reducción. Yo considero que el método de reducción sin duda es el más fácil y más rápido. Vamos a hacerlo. ¿Qué me convendría para hacer reducción? Pues por ejemplo, si yo multiplicara esta segunda fila por menos 0,4, podría sumar y que las 6 se fueran. Vamos a hacer eso. La de arriba la dejo igual y abajo multiplico por menos 0,4. Si hago la suma, me queda esto. Si ahora paso al 0,19 dividiendo, me queda que la x es igual a 400. Pues nada, sustituyo en una de las dos ecuaciones, la que queramos, por ejemplo la primera, y saco la y. Me quedaría hacer y igual a 20 entre 0,16, que sería 125. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que este tercer vértice es el 400,125. Tenemos los tres vértices. ¿Cuál es el siguiente paso una vez tenemos los tres vértices? Bueno, pues ¿qué nos pedía el problema? Nos pedían que el coste fuera mínimo. Pues lo que vamos a hacer es sustituir cada uno de los tres vértices en la función objetivo. Como me piden el mínimo, lo que haré será quedarme con el vértice que me haga un menor valor en la función objetivo. Vamos a calcularlo. Luego, ¿qué tendré que hacer? Pues tendré que calcular f de 0, 750, f de 400, 125 y f de 733,3, 0. Eso se calcula sustituyendo la x por la primera coordenada y la y por la segunda. Es decir,
Hago la primera modo de ejemplo, pues sería 1,2 por 0, ¿de acuerdo? 1,2 por la x, que lo sustituyo por 0, más 1,6 por la y, que la sustituiré por 750. Eso me daría, si lo hacemos con la calculadora, 1200. Hacemos lo mismo con las otras dos. Luego, si os dais cuenta, una vez calculo los tres vértices, ¿cuál me interesaba a mí? Repito, el que me diera menos valor. Luego, en este caso, a mí me interesa este, porque me ha dado menos valor. Luego, ¿cómo respondemos a la pregunta A? ¿Qué cantidad de cada tipo de fertilizante se necesita para coste mínimo? Pues necesitaríamos 400 kilos de fertilizante A y 125 kilos de fertilizante B. Y a la segunda pregunta, ¿cuál es este coste mínimo? Pues el coste mínimo este serían 680 euros. Y con esto quedaría resuelto el primer problema de selectividad de matemáticas de ciencias sociales. Os recuerdo que en mi canal tenéis exámenes de otros años de matemáticas de ciencias sociales y que lo que digo siempre, que cuando veáis un vídeo pues pongáis comentarios con peticiones, sugerencias, que os suscribáis, le deis a la campanita, al like y que nos vemos en el siguiente vídeo.